Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se estén conectando y me estén acompañando. Mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Y hoy tengo el placer una vez más de compartir este espacio que nos brinda Instagram, iba a decir Facebook, con una gran profesional, colega y amiga como es Jamie Robles Nieto. Ella es biodecodificadora y muchas cosas más y nos acompaña desde México. Hoy vamos a abordar un tema que yo creo que gran parte de la sociedad ha pasado en algún momento por las migrañas y lo vamos a desarrollar desde la mirada de la biodecodificación. Vamos a hablar su sentido biológico, su sentido simbólico, qué emociones hay detrás de este síntoma, su fase activa, su fase de solución y muchas cosas más. Así que si llegaste hasta aquí, te invito a que te quedes hasta el final. Y ahora voy a aceptar a mi colega, ahí está, a mi colega que es la que me va. Ahí estamos. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jamie? ¿Me ves bien? Bien. Sí, claro, sí, todo Perfecto, bien. todo bien. Bueno, Jamie, encantado de tenerte acá hoy por Instagram. Así que bueno, empezando un nuevo ciclo por Instagram. Yo ya me presenté el tema, así que te paso la voz a vos, presentate, que la gente te vaya conociendo y arrancá cuando quieras con el tema que nos trajo en este vivo, Jamie. Me parece bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jamie Robles. Soy terapeuta en biodescodificación, ya con unos añitos ya en este proceso y en terapia. Pues vamos a ver un tema muy, muy, muy interesante y muy común, pues yo creo que en gran parte de la humanidad que se vive, ¿no? Que es el tema de la migraña. Entonces, pues vamos a empezar. Si te parece, mi querida Ale, vamos iniciando. Y bueno, pues me gustaría comentar que la migraña pues es un padecimiento muy común en todos. ¿Y qué significa esto? Cuando se presenta la migraña, lo que se presenta a través de un dolor muy intenso. Tiene un sentido. O sea, miren, las personas que llegan a padecer migraña son personas que son muy mentales, muy intelectuales. Por lo regular, ¿cómo las podemos identificar? Aquellas personas que utilizan lentes. Es como una característica muy común en las personas que marcan su intelectualidad. Bueno, pues la migraña entonces ya te había comentado, es un dolor muy, muy intenso que puede presentarse con diferentes variantes como es el vómito, como es la pérdida visual, como es las náuseas y algunos otros. Es un dolor muy incapacitante. Entonces, cuando se llega a presentar, puede ser que llegue a incapacitar a la persona por varios días o incluso hasta semanas. Todo va a depender cómo se está tratando. Incluso si las personas ya empiezan a controlar esta sintomatología, es posible que les dure solo unas horas, pero sí es un dolor muy, 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 muy fuerte. Y bueno, también, pues vamos a hablar acerca de los tipos de conflicto que la persona está padeciendo y los cuales pues lo están llevando a generar este tipo de padecimiento. ¿Te Hablamos parece, aquí de... Jamie, te parece que eso lo dejemos para un ratito ahora enseguida y yo te comparto y amplío el tema del sentido simbólico? Ok, me parece perfecto, adelante, adelante. Entonces, bueno, justo que estaba diciendo Jamie, la parte, digamos, de la migraña del sentido biológico, como ella dice, que la migraña es, digamos, podríamos decir que es una estrategia de protección, ¿no? Que si la mente no frena, el cuerpo la obliga para parar a recuperar, ¿no? Ese equilibrio. Entonces, ahora lo que voy a compartir yo es el sentido simbólico que hay detrás de este síntoma, ¿no? Y la cabeza
representa el centro del mando, ¿no? Lo que es, ¿no? Entonces, allí es donde están las ideas, las decisiones, el control de la vida. La migraña refleja una tensión interna, ¿no? Entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Entonces, la famosa coherencia, estar en coherencia, ¿no? Y simbólicamente puede hablar de exceso de control, ¿no? Necesidad de manejar todo, miedo a soltar, la rigidez mental, ¿no? Dificultad para aceptar otras miradas o flexibilizar en los pensamientos, ser flexible en la forma de pensar, choques de idea, ¿no? Contradicción entre lo que quiero y lo que debo. Otra también, sentido simbólico, es la exigencia intelectual, ¿no? Presión por ser perfecto, por no fallar, por demostrar capacidad. Otras también la desvalorización mental, creer que no soy suficiente o capaz o capaz, ¿no? Sobre la inteligencia, ¿no? Lo que yo pienso de que soy capaz. Conflicto territorial, ¿no? Sentir que mi espacio vital, por ejemplo, la familia, la pareja, el trabajo, no encuentro salida, no encuentro solución. Entonces vendríamos a ser que la migraña a nivel simbólico es como un tope en la cabeza, ¿no? El cuerpo advierte de que todo no puede ser resolvido o resolverse desde la mente. Entonces pide, de alguna manera, soltar la exigencia. Y ahora sí, como decía Jamie, ¿no? Las emociones frecuentes que se encuentran y qué tipos de conflicto trae la migraña. ¿Qué nos contás sobre esto? Bueno, pues los tipos de conflicto que se llegan a presentar es que existe un exceso de presión mental y autoexigencia, así como ya lo habías mencionado. Son personas que quieren resolver las cosas a través de estar pensando y pensando y pensando y pensando. Entonces no logran detener, todo lo quieren hacer de manera mental. Entonces, y esto los lleva a las personas a padecer una presión. Se llega a uno a presionar mentalmente, pues para encontrar una solución. Bueno, ese es un tipo de conflicto. Otro tipo de conflicto es el conflicto con figuras de la autoridad. Esto se ve mucho en el tema laboral. Esta necesidad de querer demostrar que yo puedo hacer bien las cosas, que yo puedo cumplir las expectativas que me está exigiendo mi jefe. Entonces, a veces cuando hay tanta exigencia en el trabajo, pues se llega a padecer esto, porque a pesar de que uno lo haga bien, a veces no es suficiente, claro, para nosotros, ¿no? Sin embargo, pues hay una sobreexigencia de parte del jefe. Otro tipo de conflicto es estar viviendo rabia contenida. El estar acumulando precisamente tanta ira, tanto enojo, es como estas ollas express que todo se acumula en la mente, en la cabeza, que tiene que llegar el momento en que esto se tiene que detener. Y entonces, bueno, pues el cerebro lo que hace es, ¡pum!, lo que hace es detona. Es como la vía express, tiene que abrir una válvula para que toda esa presión llegue a liberarse. De lo contrario, bueno, pues puede ya complicarse en un tema ya pues más delicado a nivel cerebral, como un derrame o algún otro tipo de padecimiento. Entonces, pues el cerebro únicamente actúa para mantenernos vivos. Entonces, sí o sí nos tiene que detener de alguna manera. Otro tipo de conflicto es esta necesidad de tener el control, el que yo pueda controlar todo, el que no se me pase nada, el tener una estructura sobre todo. Entonces es muy difícil ya estando en la sociedad o en la parte laboral el poder llevar el control de las circunstancias, de que todo sea perfecto. Entonces este tipo de padecimientos pues también lo tienen las personas que pues son muy controladoras. Pero atrás del control existe la emoción de mucho miedo, tengo miedo, entonces por lo tanto tengo mucho miedo, para mí es mejor controlar las cosas, ¿no? Entonces, de manera general, pues son estos tipos de conflicto
los cuales se pueden estar padeciendo y pues pueden estar generando pues este tipo de padecimientos. ¿Cómo ves, mi querida Ale? ¿Algo más que quieras agregar? No, más que compartirlo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Esa la ansiedad que te genera la pérdida de control, ¿no? La rabia contenida, como decías vos, o la frustración que te genera esto de no poder, ¿no? O no, o creer, ¿no? La culpa por no estar a la altura, ¿no? Intelectualmente, el miedo a equivocarse, ¿no? Todo, fíjate, todo lo que va despertando, surgiendo a través de esto, ¿no? La impotencia, ¿no? De quiero pero no puedo, no me dejan, y todas esas emociones que surgen a través de este síntoma o que pueden surgir dependiendo del caso y el consultante. Y siempre hablamos, viste que hablamos de cada síntoma, Jamie, de una fase activa y de una fase de solución. ¿Cuáles serían, digamos, estos dos síntomas, estas dos fases en este síntoma de la migraña? Como para que el que lo esté viendo, más o menos si está pasando o pasó por una situación parecida, pueda ubicarse en qué fase estuvo o está. Bueno, pues primero entendamos que pues la migraña aparece como una solución de emergencia, ¿no? Entonces el cerebro lo que hace es decir a través del síntoma, detente, o sea, tiene que llegar el momento en que uno se tiene que detener, tiene uno que parar. Entonces cuando aparece el síntoma, pues la única intención de que aparezca es para parar, detente a este ritmo que estás llevando, a esta forma de procesar las situaciones. Entonces, esto va a obligar a la persona, pues, a sí o sí, se encama, se detiene, tanto físicamente como mentalmente, porque deja de sobrepensar las cosas, ¿no? Entonces, pues esa es como que algo muy interesante que deberíamos de entender y comprender. También sucede esto pues porque sí o sí se tiene uno que desconectar del entorno y buscar de alguna manera el silencio. Entonces, cuando hay mucho ruido mental, lo que está sucediendo internamente es que la sangre de nuestro organismo se va a la cabeza, eso genera una inflamación y después ahí es donde ya van a entrar las fases, ¿no? En la fase de estrés, que es cuando yo estoy en el proceso del sobrepensamiento, sobrecontrol, el querer resolver todo, el querer quedar bien, ahí estoy en la fase de estrés. En esos instantes es cuando la sangre toda se viene a lo que es la cabeza. ¿Y cuál es la intención de que esto venga? Es para pensar más, para poder resolver mejor. Entonces, cuando entro a esta fase de solución, que es cuando, por ejemplo, a la hora de salida de mi trabajo, que ya es como que me siento más relajado, se puede decir que me empiezo a relajar y es donde entra la fase de solución. ¿Qué sucede en el organismo? Que se deja de enviar sangre al cerebro. Y esto es como un globito. A más sangre, bueno, pues se va inflamando el cerebro, ¿no? Entonces, cuando deja de haber ese estrés, el cerebro queda inflamado. ¿Y qué sucede? Que es donde aparecen las sintomatologías. Cuando hablamos de la fase de estrés, es cuando estamos, pero si al tope con la presión. Estrés, queriendo resolver, pensando, controlando y demás. Cuando yo me relajo, entonces entro en esta fase de solución, pero es donde aparecen los síntomas. Y sí o sí, los síntomas o el dolor o las molestias o la pérdida visual o incluso hasta el vómito, las náuseas, sí o sí me llevan a detenerme y a, pues, acostarme. Me detiene por completo. Entonces, la única intención de nuestro cerebro es la protección, protegerme de esos sobrepensamientos y de las tensiones. Entonces, para concluir las fases, hablamos de una fase de estrés, que es donde yo estoy sobrepensando, controlando, estoy pero al estrés al tope, y lo que es la fase de solución, que es en el espacio en que yo tengo para relajarme. Entonces, pero si esto no es controlado, se vuelve un ciclo, porque todos los días tenemos que ir a trabajar. Esto tiene un origen emocional. Aquí hablamos, hace ratito lo mencionaba, sale de una desvalorización intelectual, en la cual yo tengo esa necesidad de demostrar
que de manera intelectual yo puedo resolver las cosas. Este es un conflicto que viene de la infancia. Entonces, ¿cómo lo pudiéramos atender? Pues desde ese punto de vista. Pero bueno, ya cada tema, cada persona, pues tiene una particularidad especial, ¿sí? Y bueno, pues algo más que te gustaría agregar, Ale. Sí, ¿Qué te sí, acá parece lo que puedo mencionar? que vos hablabas, ¿no? Esto del conflicto que por ahí puede venir de la niñez, ¿no? Acá el rol del inconsciente, ¿no? Que cumple un rol nuestro inconsciente, que guarda memorias antiguas en las que las personas se sintió o sea, exigida, controlada, o que no ha encontrado la salida, o sea, quedan las memorias grabadas, y justamente lo que vos decís, ¿no? Que por ahí puede venir desde la niñez, ¿no? Dependiendo cómo fue esa niñez y qué vivió y cómo lo interpretó ese niño, esa niña, ¿no? Muchas veces la migraña responde a esas huellas, ¿no? A experiencias infantiles de exigencia, de crítica, presión escolar o incluso memorias transgeneracionales. Y ahí también quería ahondar un poquitito, porque siempre decimos que esto es en términos generales y que cada consultante es particular, ¿no? El tema del transgeneracional puede haber historias familiares donde quizás alguien cargó con la responsabilidad de resolver todo, ¿no? De pensar por todo o a no equivocarse nunca. Entonces pueden ir bajando esas memorias de nuestro árbol a nivel celular. Eh, por ejemplo, aparecen lealtades invisibles, ¿no? De repetir el mandato de ser fuerte, el de que resuelve todo, el que puede luchar. La migraña, digamos, viene, en este caso, viene como a cortar ese mandato, ¿no? Porque pide que el cuerpo, o sea, el cuerpo dice, basta, hasta aquí. Entonces está haciendo como un freno, mirame, ¿no? Hace algo, fíjate. O sea, el cuerpo ya empieza a hablar también. Y también cada síntoma, viste que hablamos, Jamie, de un beneficio secundario, de un beneficio oculto, ¿no? Que toda enfermedad tiene un beneficio inconsciente, todo a nivel inconsciente. Y la migraña puede ser la posibilidad de descansar sin sentir culpa, porque no nos olvidemos que venimos de una cultura en donde sácate, sácate, te dan por todos lados, ¿no? Entonces, venimos de mucha culpa, de miedo, culpa. Entonces, muchas veces la migraña se presenta con la posibilidad de descansar sin sentir culpa, esto de poder descansar sin culpa. Entonces, si tengo migraña y me duele en la cabeza, por eso estoy descansando, ¿no? Como justificando por qué estoy descansando. Recibir cuidado también o atención de otra persona, quizás también puede haber escapar de una situación estresante, trabajo, reunión, tensiones que se te puede presentar en el día a día. El dolor, digamos, como que se convierta en la excusa biológica para cuando una persona no se permite voluntariamente descansar. ¿Y qué tenés al respecto vos con este tema, Jamie? ¿Qué podés acompañar o sumar a esto de esta mirada? Claro, bueno, ¿quién quisiera estar mal, no? O sea, ahorita lo que decías es que, pues es como una forma de descanso sin sentir culpa, ¿no? Y sí, efectivamente, muchas personas, de alguna manera por los programas o experiencias que traen de toda su vida, no se permiten descansar. Entonces puede ser una salida muy justificada, como tú lo acabas de decir, de por fin puedo descansar y en un estado placentero incluso, ¿no? Pero fíjate que el precio a pagar es muy, muy elevado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder tratar y liberar estas experiencias que me están generando este tipo de comportamiento inconsciente, precisamente para no pasar eso, y reconocer por qué no me estoy permitiendo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Efectivamente, después de muchos años de padecer este tipo de temas o de enfermedades,
efectivamente podemos encontrar pues estos beneficios. Entonces, pues llega el momento en que pues podemos obtener hasta cosas de valor, ¿no? Como la atención de la familia, como tú le dices, el descanso. Incluso si hay mucha sobreexigencia en el trabajo, pues también puedo evitar ir al trabajo y está muy bien justificado. En algún momento yo lo mencionaba en el trabajo, ¿no? Yo le decía al jefe, es que si alguien se llega a enfermar, pues no pasa nada, o sea, está permitido, nadie te dice nada. Pero si llegas a faltar por otra causa, entonces no. Entonces, de alguna manera también el tener algún padecimiento, pues trae estas ganancias, ¿no? Entonces, pero la invitación aquí es escuchar qué me está dando, qué información estoy obteniendo a través de este síntoma y poderlo atender. Porque si después de haber tomado conciencia de la forma en cómo me vengo manejando a través de estos síntomas o de la migraña, y no me hago cargo, bueno, entonces ya puedo manejar la información a mi forma, a mi antojo, entonces pues sí ya se pudiera manipular y dar malas interpretaciones. Entonces, pues la invitación aquí es a atenderse, a descodificarse. Y bueno, yo te voy a comentar de un caso que pues me llamó la atención. De hecho, te digo, hay muchas personas que lo llegan a padecer, pero uno de los casos es este. Mira, es de una mujer de 38 años, madre de 2 hijas. Trabaja, estudia y estudia al mismo tiempo. Siente que si no lo hace todo perfecto, no es suficiente. Cada fin de mes, cuando se acumulan las cuentas o los pagos y las responsabilidades, sufre migrañas. Incluso hay personas que ya saben hasta cuándo les va a dar, ¿no? Ya saben que a lo mejor los fines de semana segurito les da migraña. O sea, porque ya traen una dinámica. Entonces, en el caso de esta paciente, bueno, cada mes sufre migrañas intensas que la obligan a acostarse de la cama. Y bueno, ¿qué conflicto está pasando esta persona? Es que hay un exceso de responsabilidad y de autoexigencia. Hay un sentimiento de no doy abasto. No me doy abasto, no soy suficiente, pero debo poder con todo. A veces son personas que quieren acaparar, pero todo, ¿no? Como los tipos Superman o la Mujer Maravilla, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería aquí el mensaje de la migraña? El cuerpo obliga a detenerse porque no se permite descansar por sí misma. Entonces, una forma de protección. La migraña actúa como freno biológico para evitar este colapso. Como te lo decía al inicio, si no hay un descanso, si no hay un tope en el tema de la inflamación, se puede llegar ya a un tema más fuerte o más delicado en el tema cerebral. Entonces de ahí pueden venir derrames, pueden venir otros tipos de complicaciones. Entonces una forma de que pues tu mente o tu cerebro inconsciente te proteja, pues es esta. ¿Cómo ves, querida Ale? No, genial. Inclusive, viste, cuando dicen tengo migrañas crónicas, viste, que cada tanto viene, o sea, se vuelve a activar, o sea, entra en fase activa, en fase de solución. Fase activa, en fase de solución. ¿Por qué? Porque vuelve de nuevo, sale y vuelve a entrar por otro conflicto, por otro pensamiento, por otro exceso ¿no? de control, ¿no? Es como que, por eso se le llama, cuando le dicen que la migraña es crónica, ¿no? También invitarlos a escucharse, cómo se hablan, ¿no? Cómo se comunican, porque muchas veces vos lo escuchás que dice, se me parte la cabeza, ¿no? El exceso de pensamientos. No aguanto más presión, ¿no? Exigencias externas, internas. O sea, cuando la persona se expresa de esa manera, que ya pasa palabra, que quizás ni siquiera se está dando cuenta, es como que ya, o sea, en cualquier momento el cuerpo la frena, la para. O sea, ya lo expresa a través de palabras, no se está dando cuenta y después viene, como te digo, el choque, ¿no? Que te frena de golpe el cuerpo, ¿viste? Te para, te tira a la cama. No sé qué hacer, no veo salida, bloqueo mental. Bueno, el cuerpo expresa, digamos, literalmente lo que la mente no logra decir muchas veces.
lo muestra con estos frenos que que te tira a la cama que no, viste, cuando ya necesitas silencio, oscuridad, mucha gente, viste, la oscuridad, apagar la luz, todo, porque les agarra muy fuerte. Y yo creo que la migraña lo que nos invita a todos, porque quién no pasó por una migraña en algún momento, a bajar la mente, o sea, la mente al cuerpo y al corazón, ¿no? No ser tan mental, sino sabemos que mente y cuerpo van juntos. Eh, a aprender a soltar el control, a aprender a aceptar la imperfección, porque justamente esto de querer tener todo bajo control, y esto también de la memoria o de la herida, ¿no? De la insuficiencia que puede venir, ¿no? De nuestra infancia, escuchar el cuerpo y descansar, aprender a descansar, a permitirnos, o sea, permitirnos descansar. Eh, Vivir con, ser más flexible también, porque justamente lo que te hace eso es ser muy rígido. Entonces, aprender a escuchar el cuerpo, a ser más flexible, a confiar más. El síntoma lo que nos hace es recordar que no solo somos una mente, sino que lo controla todo. Podemos confiar, soltar, volver entre pensás, sentís y hacés. Así que bueno, no sé, Jamie, si vos querés agregar algo más con respecto a este tema, a este síntoma. Pues sí, como cada jueves lo hemos mencionado, el síntoma o la enfermedad pues nos invita a detenernos, a autoobservarnos, a hacer una pausa en la vida de cómo nos venimos manejando, cómo nos venimos comportando. De hecho, para eso se aparece. Es como la última salida que el cuerpo tiene. O sea, como te decía hace un momento, ya la olla express ya está a punto de reventar, entonces tiene que abrirse la válvula, sí o sí. Entonces, una manera de abrir la válvula, pues es a través del síntoma. Y si yo no lo veo, bueno, pues entonces esto puede llevar a grandes consecuencias. Entonces, pues a través de la sabiduría del cuerpo, pues nuestro cuerpo es muy sabio y la única intención, pues, es de garantizar nuestra supervivencia. Entonces, la invitación aquí es, pues hay que darnos esa oportunidad. Todos nos los merecemos, a pesar del ritmo de la vida que llevemos, las circunstancias en las que estemos. Es importante. Y siempre yo les he dicho, por lo menos una vez en tu vida, detente, o sea, mírate, autoobsérvate, atiéndete. Ahora que ya hay muchas herramientas y una muy fabulosa es la biodescodificación. Entonces, por lo menos date este cariñito de ver cuál es el mensaje, o sea, en dónde estoy parada, qué no he resuelto. O sea, hay muchas cosas que poder tomar eh, y quizá muchas cosas que te pueden volver a empoderar. Y bueno, hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y pues yo digo, ¿qué necesidad hay de estar padeciendo? ¿Qué necesidad hay de que me estén inyectando, de que esté con medicamento y sufriendo? Y de todas maneras te tienes que levantar al otro día, o así pase una semana te tienes que levantar. ¿Y qué necesidad? Si ya hay herramientas, si ya hay opciones. Y Bueno, bueno, acá pues para que... Valeria ¿Cómo? acá Valeria dice, migrañas a la mañana temprano, exigencias de levantarme temprano. Me dejaron mi comentario. Sí, sí, Vale, sí. sí, sí, tiene que ver con Y la pues distancia. como ya se trae lo que decías hace un momento, si ya entramos dentro de un ciclo de estrés, me estreso, me relajo, me estreso, me relajo, entonces imagínate, el estar en ese ciclo también genera mucha adrenalina, mucho cortisol y no solo se te va a dañar la parte de la migraña, o sea, la parte cerebral o la parte de la cabeza, sino tu sistema nervioso, o sea, va a haber ya muchas alteraciones y todo por no querer detenerse quizá, o igual y no lo sabían que ya hay herramientas, ¿no? Pero la bio pues es una excelente herramienta para poder atenderse. Siempre preguntan, ¿se me va a quitar? Sí, sí, se te puede quitar. Pero hay que detenerse, hay que autoobservarse, hay que obviamente encontrar lo que lo está originando
y para adelante, hacer cambios, eso es lo más importante. La invitación de todo síntoma es esto: detente, autoobsérvate, haz cambios y para adelante. Porque lo único que podemos cambiar somos nosotros, nuestros sentires, nuestras percepciones, nuestros pensamientos. Allá afuera nadie va a cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Y por lo tanto puedo tener una calidad de vida. Entonces, esa sería la invitación para todos los que nos están escuchando en este momento y los que nos van a escuchar por diferido. Entonces, si ustedes quieren y gustan, nosotros podemos acompañarlos en su proceso y claro que sí, se puede solucionar. ¿Algo más que quieras agregar? No, acá una pequeña conclusión, ¿no? La migraña, desde la mirada de la biodecodificación, es una descarga biológica para liberar una sobrecarga mental y al mismo tiempo un mensaje simbólico o sea, de que la vida no se resuelve solo desde la cabeza, ¿no? La invitación es a detenerse, a bajar las exigencias, a romper mandatos y a volver a habitar el cuerpo, el corazón y la confianza en el fluir. Así que creo que ahí está un pequeño resumen todo lo que fuimos transitando en este vivo. Así que nada más que agradecerte, Jamie, por este espacio, por todo lo que trajiste en este encuentro. Y bueno, y para los que nos vean, que nos encontramos el próximo jueves por Instagram nuevamente a las 21 horas argentinas, 18 México, y que nos encanta leer los comentarios, así que escríbanos en los comentarios. Esto va a quedar grabado con nuestros datos por si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda o quieren contactarnos. Y bueno, yo por mí, gracias a todo. Gracias, Jamie. No sé si querés agregar algo antes de cerrar. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Si nos vamos en el encontrando en el camino, bueno, pues es que pues ya también ya están listos, nosotros también ya estamos abiertos a estas nuevas posibilidades de poderlos acompañar. Entonces, lo único que queda pues es dar el paso. Entonces, no hay necesidad de vivir dolor, de vivir sufriendo. De todas maneras, la vida es hermosa, entonces, pues simplemente hay que atenderse. Entonces, pues que tengan muy buena tarde todos. Muchísimas gracias, mi querida Ale. Gracias por coincidir y cualquier cosa, pues estamos aquí en el camino. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao a todos, gracias. Bien.